Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de Física 2. Estamos resolviendo este problema de hidrostática, más que todo relacionado con el principio de Arquímedes, donde hemos tomado en cuenta este recipiente, donde en ella se almacenan dos líquidos. Los dos líquidos, en este caso, de diferentes densidades, ¿no? El líquido que está encima hemos indicado que es de densidad Rho y el que está por debajo es de densidad 2 Rho. Y también se ha tomado en cuenta una esferita, el cual parte del reposo se lo suelta en este punto y baja, ¿no es cierto?, hasta el fondo. Y queremos calcular el tiempo total empleado por esta esferita desde el instante en que se lo suelta hasta que llega precisamente al fondo, ¿no? Entonces, para ello hemos analizado más antes en el líquido superior, donde hemos obtenido un primer tiempo, hemos llamado tiempo 1, y cuyo valor ya lo tenemos calculado. Estamos analizando ahora qué es lo que sucede en el líquido de densidad 2O, o sea, el líquido que está en la parte inferior, ¿no? Entonces, para ello, más antes hemos calculado la aceleración con la cual va a recorrer esta esferita por este líquido, aplicando la segunda ley de Newton, ¿no? Hemos planteado esta ecuación debido a la segunda ley de Newton, les repito, y luego hemos despejado la aceleración 2, o sea, la aceleración con la cual va a recorrer esta esferita precisamente por este líquido. Hemos llegado a esta aceleración de que esa aceleración 2 es igual a gravedad sobre 3, ¿no es cierto? Ahora bien, repasando entonces el dato de la gravedad, sabemos que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado dividido 3, y este resultado es 3,26 metros sobre segundo cuadrado. Ya tendríamos la aceleración, ¿no es cierto? Pero lo que queremos hallar ahora es el tiempo que va a tardar la esferita en recorrer por todo este líquido de densidad 2 Rho. Entonces, para ello, vamos a hacer uso nuevamente de una de las ecuaciones del movimiento uniformemente variado de la parte de cinemática, ¿no es cierto? Y el que se adecua es de que esa altura h, o sea, la distancia que va a recorrer, es igual a la velocidad inicial, pero esta V1 es la velocidad acá, en este punto precisamente. Multiplicado por el tiempo 2, más un medio, la aceleración 2, que ya tenemos calculado, dividido por el tiempo 2 al cuadrado, ¿no? Ahora, si vamos ordenando esta ecuación, ustedes ya pueden notar a simple vista de que la incógnita es tiempo 2. Es la incógnita, ¿sí? Entonces, ordenando antes esta ecuación, vamos a tener un medio de aceleración 2, tiempo 2 al cuadrado, es decir, lo llevamos todo hacia el lado derecho, ¿no? Y resulta esta relación de acá. Esta h va a pasar con menos h al otro lado, ¿no? Y tenemos una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Donde acá la incógnita es tiempo 2. Entonces, empezando datos, acá aceleración 2 sabemos que es 3,26, acabamos de calcular. Esta velocidad 1 ya la hemos calculado en el anterior análisis, el resultado era 3,23, la velocidad en este punto, ¿verdad? Multiplicado por el tiempo 2, y menos esta altura h. Y esta altura h es dato, como ustedes recordarán, y esa altura es 1,5 metros. ¿No es cierto? Entonces, ordenando esta relación, vamos a tener 1,63 tiempo 2 al cuadrado más 3,23 tiempo 2 al cuadrado menos 1,5. Entonces, vamos a resolver esta ecuación de segundo grado, ¿no? Donde la incógnita es allá del tiempo 2. Pues aplicando la formulita que sabemos en la parte de matemáticas, ¿no es cierto? Va a ser igual directamente a menos 3,23 más la raíz cuadrada, 3,23 al cuadrado menos 4 veces el elemento A, que en este caso es 1,63, y el elemento C, que en este caso es menos 1,5, ¿no? Y dividido entre el 2A, es la formulita, ¿verdad? 2, el A, otra vez acá, es 1,63. Entonces hacemos toda esta operación. Acá tenemos menos 3,23 más menos. Y realizando toda esta operación, ustedes también pueden hacer, si tienen una calculadora cerca, ¿no es cierto? Hagan todo este análisis, esta raíz cuadrada, ¿no? Hagan todo este análisis,
Saquen la raíz cuadrada y les va a dar 4,49. ¿No es cierto? Dividido entre, bueno, 1,66 por 2 es 3,26. Ahora, acá nos va a dar dos resultados, ¿no? Uno positivo y otro negativo, pero no nos interesa el resultado negativo. Entonces, para ello solamente vamos a tomar en cuenta, en este caso, el signo más. De tal manera que este tiempo 2 va a ser igual a 3,23 más 4,49 dividido 3,26. ¿No es cierto? Y realizando toda esta operación, el resultado da 0,386 segundos. Entonces, de esa forma, hemos hallado el tiempo en este líquido de densidad gaseosa. Bien, es como ya tenemos calculado los dos tiempos, tanto en el líquido superior y en el inferior, el siguiente paso simplemente va a ser sumar los dos tiempos, ¿verdad? Es decir, el tiempo 1 más el tiempo 2. Es el tiempo total que buscamos. Entonces, como ya tenemos estos tiempos, directamente reemplazamos datos. El tiempo 1, como ustedes recordarán del anterior análisis, nos dio 0,495 segundos más el tiempo que acabamos de hallar, 0,386 segundos. Y haciendo esta suma, el resultado es 0,881 segundos. Por lo tanto, este va a ser el tiempo que va a tardar esta esferita en moverse desde este punto hasta llegar hasta el fondo del recipiente. ¿De acuerdo? De esta forma, aclaramos con este ejemplo el principio de Arquímedes. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un ejemplo más de este principio, el cual vamos a enunciar de la siguiente forma, ¿no? Bueno, antes acá coloco ejemplo. Bueno, les indico de que, a ver, un corcho cúbico, un corcho, indico cúbico, a ver, de arista 10 centímetros. Enseguida vamos a dibujar este corcho. Y densidad indicaremos, y densidad 0,3 gramos sobre centímetro cúbico. O sea, esta es la densidad de dicho corcho cúbico, ¿no? Flota sobre el agua. Flota, indicamos, sobre el agua. Así, fíjense, antes de plantear la pregunta, voy a dibujar acá precisamente este corcho cúbico, ¿no es cierto? Más o menos tiene esta forma, ¿verdad? Este es el corcho cúbico. Y está inmerso en un líquido. En este caso hemos indicado que es el agua, ¿no es cierto? Y más o menos represento de esta manera. Algo así. Bueno, acá está el nivel del líquido, ¿no? Bueno, acá está dentro de este elemento agua. ¿Sí? Ahora bien, continuamos. La pregunta es, ¿qué altura del bloque? A ver, acá, para no exagerar mucho, ¿no es cierto? Lo presenté de esta manera, ¿no? Bueno, algo así más o menos. A ver, algo así. Bueno, de esta manera, ¿no? Para que los cálculos estén de acorde, bueno, a la figura indicamos. Bueno, este es el nivel de líquido. ¿Sí? Ahora sí. Ahora, en cuanto a la densidad, obviamente este líquido, ¿no es cierto? Acá se va a dar la densidad del agua, ¿no? H2O. ¿No es cierto? A ver, entonces, continuando con el enunciado.
Y también planteándonos la pregunta, indicamos. Abrimos el signo de interrogación. Y la pregunta va a plantear de la siguiente manera. ¿Qué altura del bloque indicamos, qué altura del bloque queda por encima de la superficie, del líquido. Preguntamos. En otras palabras, lo que se pretende calcular es esta alturita, ¿no? Indicamos acá. Esta alturita, lo llamaré altura Y. Esta es la incógnita. Ahora, también notamos de que este corcho cúbico obviamente tiene una densidad, ¿no? Acá indicamos densidad del corcho. Con Rho sub C, la densidad del cuerpo o del corcho. Y obviamente esta es la densidad del agua, ¿no? Representado de esa manera. ¿No es cierto? Ahora bien, resolvemos este problema basándonos en el principio de Arquímedes, ¿no es cierto? Si aplicamos el principio de Arquímedes, en este caso vamos a representar lo siguiente. A ver, decimos entonces, por Arquímedes. Indicamos por Arquímedes, ¿no? Que vamos a volver nuestra figura. ¿Qué indica Arquímedes? Fíjense, de que la fuerza de empuje, ¿no? ¿Es igual a qué? Es igual al peso del corcho cúbico, ¿no es cierto? Entonces, esta va a ser igual al peso. ¿De acuerdo? O sea, fuerza de empuje y también acá va a estar el peso de este corcho cúbico precisamente. Ahora, ¿de qué manera vamos a plantear nuestra ecuación? De que la fuerza de empuje, ¿no es cierto?, es igual al peso por Arquímedes. Ahora, ¿a qué es igual la fuerza de empuje? La fuerza de empuje va a ser igual a la densidad del agua, ¿no?, multiplicada por la gravedad, ¿no es cierto? Además, multiplicado en este caso por el área. ¿Pero cuál es el área? Fíjense bien. El área en este caso, obviamente acá, lo estamos viendo desde un costado, ¿no? Pero si lo vemos desde abajo, ¿no es cierto? Acá vamos a notar una determinada área que tiene este cuerpo. También por la parte superior vamos a poder notar la misma área, ¿no es cierto? Por el área decimos, y fíjense, por el líquido desalojado. Es decir, en el volumen, sabemos que la fuerza de empuje es igual a densidad que la del volumen, ¿verdad? Pero una parte del volumen en este caso es el área, ¿no es cierto? A lo cual es la parte que está dentro del líquido, ¿no? Fíjense, si en este caso consideramos de que la arista de este corcho cúbico, en este caso, la distancia desde este punto hasta este punto, vamos a indicar es h, ¿sí? Entonces, lo que está por debajo del líquido, ¿no es cierto?, está relacionado precisamente con la fuerza de empuje. Entonces, si bien acá ya hemos determinado el área, esto significa eso de que la parte que está por debajo va a ser a esta altura h menos esta distancia y, ¿verdad? O sea, colocamos h menos y directamente. ¿De acuerdo? De esa manera definimos la fuerza de empuje. Ahora bien, ¿a qué es igual el peso? El peso del corcho. Va a ser igual precisamente al peso del corcho, ¿no es cierto?, multiplicada por la gravedad y multiplicada por el volumen, en este caso del corcho. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera podemos plantear
el principio de Arquímedes. Ahora bien, pero ustedes notarán de que en este caso, si este paréntesis desarrollamos, vamos a tener densidad del agua, gravedad, en este caso, a ver, área multiplicado por la altura h, menos la densidad del agua, ¿no es cierto? Gravedad multiplicado por el área y multiplicado por la distancia y. ¿Sí? Lo que hemos hecho es desarrollar directamente este paréntesis. Y esto va a ser igual a densidad del cuerpo, gravedad multiplicada por el volumen del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, acá ya podemos definir el volumen del cuerpo. Si ustedes se dan cuenta, la relación de área multiplicada por esta altura h, directamente va a ser el volumen del cuerpo, ¿verdad? O sea, esta relación de acá, ¿no es cierto? O sea, área multiplicado por la altura, directamente va a ser igual también al volumen del cuerpo. ¿Sí? Ahora, ese volumen del cuerpo, ¿cómo lo calculamos? ¿No? Vamos a tener que dibujar a nuestra figura precisamente, ¿no es cierto? Del corcho cúbico, pero representar ahora de la siguiente forma, ¿no? Densidad del agua, ¿no es cierto? Gravedad multiplicado por el volumen del corcho, menos la densidad, en este caso del agua, el área multiplicado por la distancia y esto va a ser igual a densidad del corcho, gravedad multiplicado por el volumen del corcho. ¿De acuerdo? Enseguida salta a la vista la incógnita, ¿verdad? Esta y es lo que queremos calcular. Esa es la incógnita. ¿Cómo despejamos esta y? Pero antes de despejar, fíjense, ustedes notarán de que algunos elementos se van a también simplificar, ¿no es cierto? En este ecuación. ¿Cómo se simplifica? A ver, vayamos tomando en cuenta aquello. A ver, acá nos olvidamos de algo, ¿no? Acá falta la gravedad, ¿no? Acá tiene que estar la gravedad, ¿no? Densidad del agua, gravedad, área multiplicada por y. Acá densidad, gravedad, está correcto. Acá gravedad, volumen. Ahora sí, acá bien, si bien se puede eliminar gravedad, gravedad y gravedad, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda densidad del agua, ¿sí? Volumen del corcho, menos la densidad, en este caso del agua también, ¿no es cierto? Multiplicado en este caso por el área, multiplicado por la distancia y, ¿no? Y esto va a ser igual a densidad del corcho multiplicado por el volumen del corcho. ¿De acuerdo? Llegamos a esa relación. Ahora sí, despejando ya esta distancia y, pero para despejar esta distancia y, este elemento más antes lo traigo al lado izquierdo, o si no, también fíjense, podemos hacer de esta forma, ¿no? Decimos ambos miembros multiplicando por el menos 1. ¿Sí? Multiplicando por menos 1 vamos a tener menos densidad del agua, multiplicado por el volumen del corcho, más densidad del agua, multiplicado por el área, multiplicado por la distancia y esto va a ser igual a menos, ¿verdad? Densidad, indicamos del corcho, volumen en este caso del corcho. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya vamos a poder despejar esa distancia y que buscamos, ¿no? A ver, ¿de qué manera? Entonces, representamos de la siguiente forma. A ver, veamos. A ver, voy a mantener en el lado derecho, el izquierdo más bien, el término densidad del agua, área, distancia y. Este término lo paso al lado derecho, va a pasar con un signo positivo, entonces vamos a tener densidad del agua, ¿no es cierto?, multiplicado por
volumen del colcho, ¿no? Este no es simplemente lo colcho, menos la densidad del colcho, volumen del colcho. ¿De acuerdo? Bien, entonces, teniendo ya esta relación, ¿no es cierto? Preparando ya el despeje, a ver, ¿cómo podríamos proceder? Densidad del agua, área multiplicado por Y. Entonces, acá ustedes notarán de que se puede factorizar el volumen del colcho, ¿no es cierto? Y en paréntesis, densidad del agua menos la densidad del colcho, ¿sí? Entonces, despejando la Y, la distancia que buscamos va a ser igual a volumen del colcho, acá densidad del agua, menos la densidad del colcho, ¿no es cierto? Y vamos a dividir, en este caso, entre la densidad del agua, ¿verdad? Multiplicada, en este caso, por el área. ¿De acuerdo? Bien, esta es la formulita, ¿no? Ahora, pero ¿cuál es el volumen del colcho? ¿Cuál es su área? Se puede calcular. A ver, voy a presentar de la siguiente forma. Esta parte lo voy a usar, ¿no? Bueno. Entonces, les indico. Pero, decimos, ¿no es cierto? Acabo de dibujar el colcho, ¿no? Tiene forma cúbica, nos dice, bueno, más o menos va a ser de esta manera. Algo así. ¿No es cierto? Bueno, va a ser de esta forma. Este es el colcho cúbico, ¿no? Tiene esta forma precisamente. Ahora, estos lados, tal como nos indica el enunciado, ¿no? La lista es 10 centímetros, es decir, acá tiene, bueno, 10 centímetros, este lado también es 10 centímetros, ¿no es cierto? Y también este lado, obviamente, es 10 centímetros, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos el volumen del colcho? ¿Cómo sería el volumen de este cuerpo? Simplemente es multiplicando 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, ¿verdad? ¿No es cierto? Si hacemos toda esta multiplicación, ¿cuánto vamos a tener? Bueno, 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Inmediatamente, entonces, el volumen de este colcho va a ser 1000, ¿verdad? Pero 1000 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál va a ser el área? El área, fíjense, esta va a ser área, ¿no ven? Entonces, cada uno de los lados de este colcho cúbico va a tener la misma área, ¿no? Estamos hablando de la figura de un cubo. Entonces, esta área vamos a calcular directamente con la relación de 10 centímetros por 10 centímetros. De tal manera que esta área, ¿no es cierto? Bueno, 10 por 10 sabemos que es 100 centímetros cuadrados. ¿No es cierto? Y por lo tanto, ya tendríamos el volumen del colcho y también el área. Y conocemos además las densidades del agua y también es dato la densidad del colcho. ¿No es cierto? Entonces, por lo pronto, fíjense, pues reemplazando estos datos, bueno, vamos a tener lo siguiente. Reemplazando, digamos entonces, reemplazando, ¿verdad? Esta formulita, ¿no? Ya está despejada nuestra formulita, ¿no? Por lo tanto, la distancia Y que buscamos va a quedar igual. Pasa igual al volumen del colcho, ¿no? Este volumen del colcho es 1000. Bueno, acá coloco 1000 centímetros cúbicos, ¿verdad? Y además multiplicado por las densidades, ¿no? Por esta diferencia de densidades. La densidad del agua, fíjense, si hablamos en gramos sobre centímetro cúbico, es 1, ¿verdad? El agua, ¿sí? Y la densidad del colcho nos indica que es, ¿no? ¿Cuánto dijimos la densidad del colcho? ¿Me van recordando?
0,3, ¿verdad? 0,3 en gramos sobre centímetro cúbico. Y luego dividido entre la densidad del agua. Otra vez la densidad del agua es 1, pero 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿No es cierto? Y multiplicado por el área, ¿no? Por esta área del caucho cúbico, estamos hablando de 100. De 100 centímetros cúbicos. De esta manera vamos a hallar esta distancia Y que buscamos. Es decir, esta distancia Y que sobresale el caucho de la superficie del líquido. ¿Sí? Ahora, analizando unidades, perdón. Esto es cuadrado, ¿no? Es cuadrado. ¿No es cierto? En analizando unidades, ustedes notarán de que se va a simplificar gramos sobre centímetro cúbico, gramos sobre centímetro cúbico. Además, se va a simplificar el centímetro cuadrado acá con el centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, si este es centímetro cúbico, nos queda solamente centímetro, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, acá colocamos simplemente centímetro. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo toda esta operación, ¿cuánto sale? ¿Pueden operar? ¿Cuánto da jóvenes? ¿Pueden calcular? Vamos a realizar esa operación. ¿Qué tal? ¿Alguien se anima a indicar este valor? ¿Qué distancia va a tener esta parte del caucho cúbico? La cual está flotando, ¿verdad? ¿No es cierto? Encima precisamente del nivel del líquido. ¿Sí? ¿Están de acuerdo si les indico 7 centímetros? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Sí? Da 7, ¿verdad? Ustedes pueden ir haciendo los cálculos también y pueden verificar este valor. Bien, jóvenes, entonces de esta manera se procede, ¿no es cierto?, con ejemplos, en este caso el principio de Arquímedes, donde, les repito, hay que tomar muy en cuenta la fuerza de empuje, ¿no?, que tiene el líquido precisamente sobre el objeto, que está sumergido dentro de ella. ¿No es cierto? Y aplicables, obviamente, cuando los líquidos están en reposo. Toda esa parte está relacionada precisamente con hidrostática. ¿Sí? Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, jóvenes, pues es la primera clase. Hoy quedaremos acá. Mañana nos estaríamos viendo también a las 2 de la tarde. ¿Sí? Mañana ya vamos a hacer ya con tiempo ya más completo, si vale el término, ¿no es cierto? Procede esta la primera clase que damos acá. Mañana vamos a ver la parte de hidrodinámica. O sea, ya no líquidos que están en reposo, sino qué pasa cuando estos líquidos ya se mueven. Obviamente a través de un conducto, ¿no? ¿Qué leyes también se toman en cuenta en esos casos? ¿Sí? Bien, jóvenes, les agradezco por su atención y nos estaremos viendo mañana también a las 2 de la tarde. De todas maneras, les voy a enviar también un mensaje, ¿no es cierto?, en el grupo en el cual estamos, ¿verdad?, para que ustedes estén enterados de todos los avisos. Además, les quiero indicar de que esta clase está siendo grabada, ¿sí? Lo pueden ver también en el grupo. Voy a enviar ya la clase grabada para que ustedes también tengan ya analizar con más calma, si vale el término, los ejemplos que hemos hecho en esta clase. ¿De acuerdo? Entonces, a sus compañeros que no se han podido conectar, vayan también avisándoles,
¿no? De que las clases ya son regulares, ¿sí? Este curso intensivo de verano. Bien, jóvenes, por ahora nada más y nos veremos el día de mañana. Hasta luego. Chao, chao.